Bueno, pues entonces, hablando un poquito de estrías, las estrías, ¿quién no tiene estrías? ¿Quién no tiene estrías aquí? No tiene estrías, muy bien, bienvenido. Seguro que si te buscamos bien te encontramos una estría. A ver, estrías, las estrías nos han acompañado durante todo este tiempo, son un problema muy frecuente. Las posibilidades que hay para recuperar el tejido son buenas si las sabemos tratar a tiempo. Entonces dependerán un poquito de muchos factores, van a depender de lo que es la característica cuando aparece, cómo se manifiesta, en qué condiciones está el tejido. Eso es imprescindible que nos lo preguntemos siempre. Esta mañana cuando hablábamos de las terapias de reparación de determinadas zonas, decíamos que no todos los pacientes son iguales, hay variantes y hay cosas que tenemos que aplicar. Como bien ha dicho Sebastián, se puede encontrar tantos casos como pacientes tengamos y los parámetros se tienen que adecuar a todo ello. Entonces, nuestra opción es intentar clasificarlos por grupos para poder trabajar más o menos de una forma coherente, pero también, obviamente, destacando que hay cosas que tenemos que hacer en un momento determinado, si tenemos que girar, cambiar, para poder encontrar un mejor resultado. Bueno, lo que voy a contaros ahora se llama, porque Fotona le da nombre a todo maravillosamente bien, no voy a decir lo contrario, pero lo que hasta ahora era terapia, mirad a Carlos, lo que todo esto era terapia de estrías, ahora se llama line lace, ¿ok? Line lace, a partir de ahora es line lace, como Luisa Lane. Vamos a ver, mirad, entonces, estrías, muy interesante. ¿Qué es exactamente una estría rubra, una estría blanca y una estría semiaguda o azulada, morada? ¿Qué son realmente? Son fases en las cuales se manifiesta nuestro tejido y ese tejido nos va dando una serie de eventos principalmente reparadores. Lo que estáis viendo cuando veis los colores son procesos de reparación. Esos procesos de reparación, como bien han comentado esta mañana, no deben inhibirse. Eso de que vamos a quitarle el color rojo a la zona vascularizada debería por lo menos hacernos pensar un poquito antes de proceder, porque ese color rojo, cuando se manifiesta en esa fase aguda, en la aparición de la estría, en esa ruptura interna del tejido cutáneo, en ese proceso de manifestación inicial se están produciendo fenómenos reparadores, basados principalmente en un incremento de la vascularización de ese tejido para atraer sustancias que van a reparar. ¿De acuerdo? Entonces, si le quitamos en esa fase eso, le estamos quitando carreteras. Estamos quitando carreteras a esos camiones que van a traer sustancias, ¿no? Y eso, creedme, doctores, no lo digo yo, ya es un consenso del grupo SCAR europeo y tal, y en general de muchas asociaciones científicas en las cuales se debe plantear por lo menos cuándo controlar el color como algo primordial. Primero hay que tratar la parte reparadora. De hecho, acostumbraos a una cosa importante. Cuando tengáis una estría blanca o alba, que es simplemente un fenómeno cicatricial, ya ahí perdió nuestro fenómeno reparador, ya no tiene vascularización, te está diciendo ya no voy a hacer nada más, ¿vale? Una de las cosas primordiales que hacemos es devolverle el estado vascularizante, es decir, volverlas a poner rojas para que vuelvan a repararse. Bueno, pues mi consejo cuando hablamos de esto, estimados doctores, es hay que hablar de todo esto con el paciente, ¿vale? Tiene que entender que en ocasiones esos cambios colóricos, esos cambios tisulares, esos cambios en la textura que va a sufrir, incluso esos cambios pigmentarios no infrecuentes en estas terapias, porque requieren mucha energía para poder tratarlas, deben ser consensuados con nuestros pacientes, de tal manera que lo acepten como parte del tratamiento, ¿de acuerdo? Del mismo modo que cuando te haces un injerto capilar tienes que soportar las costras, tienes que soportar esos cambios cutáneos, pues aquí va a pasar lo mismo. O sea, como cualquier otra terapia, tienes un proceso, una fase en la cual vas a necesitar un proceso adaptativo. Y ese proceso adaptativo pasa en las terapias regenerativas por cambios en el color, cambios en la vascularización, cambios en la textura que el paciente debe entender. ¿De acuerdo? Eso para empezar, eso es primordial. Lo segundo es que las terapias milagrosas no existen. Es una cicatriz, es una herida interna, se ha roto por dentro. Los chinos le llaman el arañazo del dragón. O sea, vamos a ver, esto
es milenario. Las estrías existen desde hace mucho tiempo y todo el mundo las hemos querido solucionar. Fijaos la cantidad de terapias. Bueno, ¿queréis una información sobre ellas? Ninguna sirve. Ninguna te va a devolver la piel como la tenías antes de. ¿De acuerdo? Casi todas lo que van a intentar es darle un aspecto mejor al área cicatricial, devolviéndole la tersura, devolviéndole el color, devolviéndole el aspecto. Por tanto, esto que vemos aquí como terapias no invasivas, hay que negociarlas bien con el paciente. Y las asociaciones tienen que ser correctas. Es decir, no sirve que yo le ponga todas las terapias o le haga todos los tratamientos. Hay que hacerlo con un orden. Si elegís el láser, que por eso estamos aquí y elegimos utilizar nuestros SP Dynamis, tenemos que elegir perfectamente cuáles son los compañeros y asociaciones que nos pueden ayudar. ¿Qué duda cabe que si yo cuando termine mi terapia de tratamiento regenerativo de ese tejido me queda, después de tratar esa atrofia producida por la estría, me queda una coloración, por supuesto que puedo usar un láser vascular, por supuesto, pero lo he hecho cuando ya he terminado el proceso. Si yo lo hago antes, lo más probable es que nunca consiga una recuperación de lo más importante, que es el tejido. Eso hay que verlo. Y entonces, compañeros de viaje, para poder trabajar, compañeros de terapia, para poder trabajar, deben tener un razonamiento lógico. Es decir, lo que haga mi láser no lo va a hacer la otra técnica. Por tanto, van a coadyuvar. Se van a juntar para ayudar. Y esto os lo digo porque existe, igual que en otras técnicas, compañeros que hacen de todo. ¿Yo qué le hago? Le hago láser, le hago el dermaroller, le hago el PRP, le inyecto hialurónico, le pongo carboxiterapia, un Padre Nuestro y muchas cremas, ¿no? Cremas y más cremas. Bueno, doctores, seamos sensatos, seamos serios. Vosotros ya, con vuestra experiencia muy dilatada, tenéis capacidad para saber que todas las cosas, por mucho que las juntemos, no van a servir. Y tienen que llevar un orden. Tienen que llevar un orden. Yo trabajo a un nivel, luego con la otra técnica trabajo a otro nivel, para que sean complementarios y que realmente coadyuven. Por tanto, una de las cosas importantes que yo tengo que explicar a mi paciente cuando hago el line lace, me cuesta hasta pronunciarlo, cuando hago el line lace, es que estos productos tienen que inflamar el tejido. Si yo quiero recuperar, debo inflamar inicialmente ese tejido. Probablemente en muchas ocasiones me encuentre con terapias donde no consiga del todo ese proceso edemático de esa estría, pero mi objetivo, mi endpoint, es verla así. ¿Veis aquí cómo se protruye, cómo se eleva, cómo sale hacia afuera la estría? Bueno, pues eso es un signo de predicción positiva de que probablemente mi terapia va a mejorar, va a ayudar a cambiar, porque he llegado a un desplazamiento edemático e inflamatorio suficientemente bueno como para estimular capas profundas. No os olvidéis nunca que se ha roto desde dentro, que no vais a poder reparar todas las capas que se han roto. Vais a reparar solo unas capas superficiales para darle un aspecto mejor a lo que tenemos mal, ¿vale? Entonces, las publicidades que a veces vemos, sobre todo en redes, como comentaba Sebastián esta mañana, son muy peligrosas porque a veces tienden a maleducar al paciente. ¿De qué estamos llenos en Internet? ¿De qué estamos llenos? Del before and after. Nadie te cuenta el durante. Nadie te cuenta que ha pasado un año hasta que has conseguido ese resultado. Nadie te cuenta que has pasado por un proceso de hiperpigmentación. Nadie te cuenta que te has ido a casa con todo eso inflamado. Nadie te cuenta, ¿vale? Entonces, hay que contarlo. Nosotros necesitamos pacientes que tengan una educación sanitaria apropiada, no pacientes forofos, no pacientes temporales, que son aquellos que, como bien decíamos hoy en la comida, visitan a 30 médicos y hacen 30 tratamientos diferentes, pero no concluyen ninguno. Entonces, mi primer consejo con respecto a estas terapias, si me permitís el consejo, el primero es el compromiso de cumplimiento por parte de vuestro paciente, sino que no empiecen la terapia. Y como siguiendo la estela de Jorge, dice, ¿cómo hago para hacer eso? No le cobro por sesiones, le cobro por un tratamiento completo.
Ya, si queréis cobrarle 100 euros por el tratamiento completo, es vuestro problema, ¿vale? Pero le cobráis el tratamiento completo. Es la única forma de garantizar que el paciente cumpla las sesiones mínimas necesarias para conseguir un buen resultado. Porque si no, si es por sesiones, como este proceso va a tardar mínimo 3, 4 sesiones en poder ver un cierto cambio, lo más probable es que a la segunda siempre se encuentre con una amiga que le diga, uy, a mí me lo quitaron en una, y se vaya ahí. O si no, haga lo peor todavía, que es, sin haber terminado el procedimiento, se haga una micropigmentación y acabe en un proceso donde ya no podéis usar láser en ese territorio. ¿Os ha pasado? Sí, más o menos. Bueno, pues eso es la primera parte. Luego, todos estos procesos de cambio que podemos conseguir inicialmente, como os he dicho, que están sobre todo orientados a la mejora en la textura, son procesos mejorables. Sin duda, una vez terminado esas sesiones iniciales, encontrado el resultado, claro que le podéis proponer continuar y mejorar y seguir mejorando. Los límites se ponen básicamente cuando no hay resultado, no cuando hay resultado. Si no hay resultado, plantearos un límite, decir, bueno, pues no estoy viendo cambios, no veo nada, habrá que investigar nutrición, estructura, muchas cosas más sobre el tejido y sobre la causa, ¿de acuerdo? Aquí entra otro factor importante que se nos va a ocurrir. ¿Por qué este resultado es regular, no tan bueno, y por qué este resultado es muchísimo mejor? ¿Qué creéis? El cambio volumétrico. Aquí en el abdomen, esta paciente sube, baja, me sigo rompiendo. Es como el paciente que se hace esguinces. Si sigo teniendo el mismo problema, no me voy a curar nunca, no voy a recuperarme nunca. Cuando un proceso es estático, porque esta mujer no ha cambiado volumétricamente de mama, por lo menos de una forma desproporcionada, el resultado en sesiones apropiadas va a ser mejor. Por tanto, tenéis que tomar en cuenta ese factor. ¿De acuerdo? La piel es muy sensible a esos cambios. Y en personas que siguen manteniendo ese desequilibrio volumétrico, se va a volver a manifestar de forma rápida e inapropiada. Bien, esto les digo para que lo tomemos en cuenta de cara a ello. Bien, ahora vamos a hablar de los parámetros, que yo divido el mundo en parametrizadores y médicos que razonan. Bien, parámetros. Los parámetros hay que razonarlos. Siempre que estamos juntos los razonamos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que tratar en una estría, por ejemplo, de estas características que al tacto se nos hunde, se hunde. Doctores, no se pueden tratar estrías sin tocarlas, ni cicatrices sin tocarlas. Hace poco asistí a una formación que me dieron y veía cómo el compañero no tocaba la estría, no tocaba la cicatriz. Y yo decía, pero bueno, tócala, ¿no? Para saber, no, yo ya sé que esto. No, hay que tocar, hay que saber la profundidad que tiene, hay que saber la densidad que tiene, hay que integrarse en ese proceso. Bienvenido, doctor del Río. Bienvenido, doctor del Río, ¿cómo está usted? Hay que integrarse en el proceso, hay que saber lo que estamos haciendo. Si no, nunca vamos a entender qué niveles de volumen vamos a poder recuperar. Porque acordaos que aunque la veis lineal y la veis muy bonita, muy radial y a veces estructurada, tiene defectos diferentes. En unas zonas puede tener un área prácticamente normal y en otras zonas una depresión mucho mayor. ¿Vais a hacer lo mismo en todo? Obviamente no. ¿De acuerdo? Entonces, las estrías son más complicadas de lo que parece porque esa ruptura no se produce como una herida quirúrgica. La herida quirúrgica está sujeta a una presión, a una estructura y a un malestar distensivo o con unas características de respuesta inapropiadas por el cuerpo, pero que están basadas casi siempre en un problema un poco más homogéneo. Esto no, esto se rompe de la forma que quiere, en el momento que quiere, aprovechando esa debilidad, no me lo puedo creer, están hablando de vino ahí detrás, aprovechando esa debilidad cutánea que es imprescindible para poder facilitar este proceso de ruptura. Bueno, ¿qué hacemos para mejorar estos fenómenos? No, nunca os preocupéis tanto
del color. El color se quita al final. Cuando estéis terminando ya todo, cogéis vuestro láser vascular, un colorante pulsado, un KTP, en este caso, por ejemplo, StarWalker tiene un KTP muy bueno, o vuestro neodimio YAG y trabajáis ese territorio para quitarlo. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es trabajar la estructura deprimida del proceso atrófico que manifiesta la estría. Entonces tenemos que fijarnos en terapias estrictamente regenerativas para poder encontrar buenos resultados. Buenos resultados no significa un resultado temporal, tiene que ser un resultado que a la larga y pasado aproximadamente un tiempo no solo mejore más, sino mantenga una estructura, un cambio prolongado, permanente. Hay que trabajar recuperando el tejido a todos los niveles, nivel superficial, medio y profundo. Por eso usamos 3 piezas de manos diferentes. ¿Lo veis? La R11, superficie y regularidad. ¿Por qué? Porque estas estrías beta me están dejando pequeñas reacciones de unión estriforme entre los dos bordes. Tengo que recuperarlas, tengo que alisarlas. Y un consejo más, si son tantas como veis ahí, lo mejor que podéis hacer es tratar toda la piel, no solamente la estría. Acordaos que ahí el volumen afectado es prácticamente toda la pared abdominal, incluidos los flancos. Por tanto, hay que trabajar corrigiendo de forma superficial todo ese territorio. Posteriormente, deberíamos fijarnos en las dos partes más profundas. Para eso utilizamos el pixelado, la PS03, y sin duda una de las grandes piezas para tratar cicatrices atróficas y estrías es la FS01, porque va a depositar finamente ese calor en profundidad, va a remover esa parte fibrótica y nos va a hacer crecer de abajo hacia arriba, más bien de los bordes hacia adentro, un tejido que va a compensar ese desequilibrio volumétrico. Y esto requiere tiempo. Lo mínimo que tiene que hacer un paciente para ver un cambio porcentual apropiado son mínimo de 3 a 5 sesiones. Y os aseguro que la mayoría de ellos van a más. Es muy raro que veamos un cambio con menos de 3 sesiones suficientemente justificable. Además, debemos dejar pasar el tiempo apropiado, que en ocasiones nos esfuerza o nos obliga a pensar en cómo hacer con determinadas edades y determinados tejidos. Por tanto, es una de las terapias en las cuales tenéis que volcar toda vuestra experiencia para poder conseguir un resultado excelente. Respecto a la técnica, una de las cosas importantes después del procedimiento es ver ese eritema, ese proceso eritematoso, esa edematización que hemos dicho antes, pero ese eritema adecuado y que hay que explicar al paciente, porque va a llegar a casa probablemente con eso muy planito y después se lo va a encontrar edematizado. Hay que hablarlo, hay que comentarlo. LimeLace, que es el producto que promociona Fotona, es la combinación de la técnica Smooth con la utilización de la R11 en modo MSP. Eso está fenomenal para estrías muy finitas y de reciente comienzo. Cuando te llegan estrías mucho más complejas, tienes que utilizar, como habéis visto, técnicas que van más allá de la suavidad que te puede proporcionar un smooth. Tienes que ir ya a long pulse, very long pulse, provocar un depósito de calor intenso, acumulativo, que en ocasiones no va a estar exento de la aparición de efectos secundarios, como son, más bien colaterales, como son la pigmentación del territorio. Y como bien ha dicho Sebastián esta mañana, no pasa nada, luego con mi StarWalker te lo quito. Pero si no, el tiempo también lo quita, porque podemos tratarlo tópicamente, aunque se extenderá un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, estas cicatrices que también quería mostraros se pueden corregir combinando ya no solamente técnicas, en este caso de láser, de Erbio, sino también podemos utilizar, lo que quería mostraros, es técnicas coadyuvantes. Mirad cómo aquí vamos a ir, esto es. Podemos utilizar la carboxiterapia. La carboxiterapia es una técnica muy utilizada, pero jamás
lo propongo como terapia única. Se utiliza muy bien combinándolo con el láser, por dos razones fundamentales. La más importante, que la vamos a ver ahora, aparte de la neumosucción que va a producir en ese tejido que se ha pegado, la más importante para mí es porque me aproxima esa piel para que el láser lo pueda trabajar mucho más cerca y mejor, preparando ese campo desde un punto de vista mucho más convexo para que el láser llegue y caliente de una forma correcta. Y la otra causa o el motivo por el cual nos gusta proponer la terapia con carboxiterapia es que incrementa la vascularización de ese territorio. Por tanto, nos va a ayudar, como hemos dicho antes, a volver a la etapa aguda para poder corregir posteriormente trayendo sustancias reparadoras. Entonces, permitirá posteriormente, en esa misma sesión, que yo pueda trabajar de forma cómoda con mi láser fraccionado para generar ese cambio colórico. Recordar siempre que os digo, en la terapia de las estrías abdominales o en la zona mamaria, hay que estirar el tejido para que el láser penetre perpendicularmente y de forma apropiada y sobre todo muy similar en todo el territorio donde estamos trabajando. Si no, esas alteraciones superficiales van a impedir una concentración correcta de ese calor. Por tanto, siempre hay que extender la piel de forma apropiada. Podemos combinar también, por ejemplo, el ablativo puro, como veis abajo, con el fraccionado, con el pixelado, con la PS03 y poder, en este caso, ayudar a una recuperación más rápida. El pixelado está depositando calor a nivel dérmico profundo, está intentando reparar por debajo, y el ablativo, el full beam, lo que está intentando es alisar la piel. Parámetros, para que no se nos vayan a ofender los parametrizadores. Como hemos visto antes, no suelen ser parámetros que varíen mucho. Mirad aquí, aquí. No suelen ser parámetros que varíen mucho. Sin embargo, mi experiencia, porque esto ha cambiado en los últimos años, os puedo decir que el turbo hay que utilizarlo con más energía, con más fluencia, para poder acortar el número de sesiones, ayudarnos a mejorar más la estimulación. Entonces, esto que ponía aquí, que es de hace 2 años, de 50, hoy en día lo trabajo por encima de 80 julios en turbo 6, ganando profundidad. No vais a hacer daño, no os preocupéis, es perfecto. La FS01 deberían darle un premio mundial, igual que la calle al doctor Gaspar en Mendoza, deberían hacerle un monumento especial. Es perfecta, va a introducir la energía finamente, pero la va a depositar en el lugar apropiado, con el calor apropiado, para poder generar esa estimulación. Y además nos va a ayudar en una recuperación rápida, porque a diferencia de la PS03, que es necesaria en ocasiones, estos agujeritos, como bien sabéis, son pequeños, son mínimos, por tanto la recuperación es más rápida. Entonces, cuestionamiento: si utilizáis la terapia de FS01, que sea para aquellos lugares donde la profundidad del daño de la estría esté claramente localizada a nivel profundo. Y sin embargo, la PS03 probablemente va a ser mejor en aquellas zonas donde el uso de la estría, si una estría no tiene tanta profundidad, os puede ayudar en su estimulación, sobre todo en los extremos, o en aquellas que consideréis más superficiales, en las cuales no queráis utilizar la FS01 por otros motivos. Recordando siempre que se pigmentará más cuanto más cerca estéis en la epidermis, cuanto más R11 hagáis, más posibilidades de pigmentación. Por tanto, si ya que vamos a pigmentar, pigmentemos todo. Hagáis la R11, si tiene tantas estrías, todo la zona. Después, como dice Sebastián, ya lo quitaremos. Quería concluir básicamente diciendo que lo mismo que os dije esta mañana con respecto a los problemas pigmentarios, en el tema de las estrías, de cualquier tipo de cicatriz, esta que siempre os muestro, todas estas se solucionan con el tiempo. Cuando vamos trabajando con el láser, la vamos a ver en recuperación cuando pase el tiempo. No son inmediatas, pero hay que mostrar al paciente para que sea
consciente de su paciencia y cómo la tiene que ejercer. Estas cicatrices posquemaduras se pueden controlar sabiendo que no solamente trabajaremos las partes atróficas, sino también las partes hipertróficas. Tenéis una herramienta que os puede ayudar a ejercer un control sobre ambos aspectos de la cicatriz. Podéis trabajar mejorando la parte, qué pena que no se vea bien desde aquí, mejorando la parte atrófica y también la parte hipertrófica, y podemos encontrar buenos resultados con un número medio de sesiones apropiado, ¿no? Normalmente suelen ser de 4 a 6 sesiones con recuperación no solamente estética, sino también funcional. Esto es importante a la hora de encontrar estos tratamientos. Igual que los tratamientos de cicatrices. Fijaos, las cicatrices, qué importante, comentábamos esta mañana, el buen uso del láser fraccionado. Comentaba Sebastián que él usa la FS01 con alta energía. No tengáis miedo con la FS01, se puede hacer terapias excelentes y podéis combinarlo perfectamente con un full beam posterior para que os ayude a normalizar ese tejido. Lo único que hay que hacer es prevenir cualquier tipo de problema de pigmentación postinflamatoria posteriormente, produciendo una correcta hidratación de ese tejido para mejorarlo de forma apropiada. Mirad aquí como, por ejemplo, cómo va a entrar el gas carbónico y nos va a ayudar a ese tejido a promover ese acercamiento y que se despegue esa zona fibrótica que nos ayude después a introducir el láser y corregir nuestro problema con esa estimulación a nivel profunda, mejorando el aspecto de esa piel. Es una excelente aproximación y solución que tenéis que valorar cuando estemos trabajando. Carlos, yo creo que deberías vender una carboxiterapia, una empresa, son baratitas. Entonces vamos a ver que posteriormente le pasamos en la misma sesión el HerbioJag en turbo, siempre long pulse o very long pulse para generar calor y que ese calor nos ayude a mejorar ese tejido, y vamos a encontrar excelentes respuestas con estos tratamientos combinados. Cicatrices de otras áreas, por ejemplo, en este caso fue un traumatismo, una pedrada a una pobre paciente mía que le abrieron completamente el labio, y vemos resultados con estos parámetros que hemos trabajado combinando la FS01, combinándola con el láser ablativo puro para corregir diferentes efectos. Aquí vemos atrofia y aquí vemos hipertrofia, no podemos tratarlo igual. Entonces, tenemos que ayudarnos según las características de la cicatriz para después tener un buen resultado como el que vemos aquí, ¿vale? Tiene una foto mejor, se me ha olvidado traer esta paciente, que la verdad es que es muy simpática, una chica además muy guapa, y la verdad es que está muy contenta y muy satisfecha. Cicatrices, por supuesto, también quirúrgicas, la combinación de ambas técnicas nos pueden ayudar a una mejora importante. Estirar bien la piel, doctores, por favor. Igual que las estrías en las cicatrices, estirar bien la piel para que penetre. Hay que tocar, acordaos, hay que tocar las estrías, hay que tocar las cicatrices, hay que tocar los defectos. Si no se toca, no se percibe también el cambio. Una vez este es un buen mensaje, una vez que habéis terminado de tratarla al tacto, tenéis que encontrarlo diferente a como empezasteis. Si le dais el tacto, vais a ver que tiene un aspecto un poquito más blando, ¿de acuerdo? Un poquito más globuloso al tacto. Esa floculación que vais a tener al tacto os va a decir, aparte del edema que estáis viendo, que hay una respuesta y una señal apropiada. En grandes quemados, en grandes quemaduras, también combinamos con carboxi y con herbio, con fotona, con la FS01, con excelentes resultados, sobre todo en la elasticidad de esa piel. Aquí probablemente nos pidan menos estética, nos pidan más función. Evitar la retracción de ese cuello es primordial. Y después nuestra FS01 para encontrar mejoría funcional. Fijaos el acortamiento que tenía cuando empezó el tratamiento. Mirad en la parte derecha y fijad la posibilidad de mejorar las características de elasticidad de ese tejido. Entonces, aunque estamos hablando de estrías, las cicatrices también hay que manejarlas de esta manera, con el calor
apropiado y en este caso con 3 sesiones mejoró mucho. Sigue el tratamiento, seguimos mejorándole las características de la piel y el paciente está satisfecho y funcionalmente mejor por la retracción que tenía, en este caso, producida por la cicatriz. Bueno, pues yo voy terminando esta primera etapa, esta primera parte. Si me queréis hacer alguna preguntita antes de pasar al vascular, o esperáis a que haga el vascular, como queráis, para poder dejar luego hablar a los dermatólogos que están deseando contaros toda su experiencia. A ver si terminamos aquí. Esta es la última foto con grandes cambios. Otro paciente que se nos quemó también por estallido con mejorías importantes. No, mi pregunta era los cuidados post-tratamiento que usted realiza normalmente y en su experiencia espaciados en cuánto. Vale, antes de eso, PRP sí, PRP no, que es la gran pregunta de todos. Hay varias corrientes. PRP aprovechando los conductos que se producen por el láser fraccionado, sí. PRP siempre no. Acordaos que en ocasiones están compitiendo y no podemos luego después discernir bien quién participó en esa estimulación fibrolástica y entonces es necesario saber en qué momento. Yo como Transepidermal Dose Delivery sí lo utilizo y en cuanto a la recuperación también trabajo igual que Adrián comentó esta mañana sobre el uso de vehiculizadores, estimuladores basados principalmente en ácido hialurónico como antiinflamatorio y como modulador, se utilizan muchísimo para recuperar la piel, ¿de acuerdo? Hay productos, sustancias como el Matricium, que también va fenomenal, pero a mí, por ejemplo, me gusta todo lo que tenga base siliconada y además ya ácido hialurónico en su composición para que me ayude a recuperar no solamente el área de daño, sino también que me sirva como un buen antiinflamatorio y sabemos que el hialurónico lo es. Y por supuesto, sin duda, la fotoprotección extrema, tanto porque estos tratamientos susceptibilizan con mucha facilidad y si son fototipos altos todavía más. Hay que evitar cualquier tipo de daño. Mirad, el gran problema a veces es que no tenemos una vigilancia sobre lo que hacen nuestros pacientes las 24 horas, pero te aseguro que si la tuviésemos encontraríamos sorpresas. Yo le digo a mis pacientes, no te puedes después del tratamiento bañar en un mar o en una piscina y a las 48 horas, están buscando la hora. ¿Cuánto me dijo? 24 horas, 48 horas. Y tú dices, no, porque hasta que no hospitalice usted no tendrá esa defensa y puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, pues la gente lo hace. Hay que contar con ello. Por eso, de alguna manera, yo prefiero meterles un poquito de miedo y, sobre todo, asegurarme del compromiso antes que dejarlo a su propia voluntad, porque su propia voluntad casi siempre es la misma. A ver cómo hago para cortar los días de recuperación basándome en mi derecho a estar bien, ¿no? Pero hay que intentar ejercerlo, hay que intentar convencerles de que es importante. La única forma que podéis hacerlo es mostrando efectos colaterales. O sea, ves una infección, le enseñas una foto. Mira, si te vas a ir a la playa, probablemente tengas. Y si no, háztelo después, cuando vuelvas, no hay ningún problema, pero hay que hacerlo, ¿vale? No es medicina paternalista, te aseguro que no. Es que hay que hacerlo porque al final tú te estás esforzando, tu paciente te va a exigir resultados. Resultados además basados en una técnica privada, porque si fuera la seguridad social todavía, pero es que son técnicas que el paciente ha pagado y quiere resultados, pero quiere la magia, quiere el que no me duela en una sesión y que me cueste 10 euros, eso es imposible, ¿vale? Tiempo entre sesiones, gracias Pilar, me olvidé de decirlo. Puede variar, normalmente entre 4 y 6 semanas son correctas, pero cuando hablas de láseres que van a ir más allá, con una ablación más potente, vas a desepirmizar, incluso hasta las 8 semanas son perfectamente aceptadas, ¿vale? Otras técnicas con energías desproporcionadas pueden incluso requerir mínimo 12 semanas. En este caso, entre 6 y 8 semanas de intervalo estaría correcto. Ya no solamente por la función y la producción colagénica, sino en este caso porque hay que dejar que esa piel esté en condiciones óptimas de poder recibir una sobrecarga de este tipo, ¿vale? Más preguntas. ¿Puedes mencionar las marcas de los tratamientos? Y muchas gracias por toda la información que se nos da. ¿De los post-tratamientos que utilizo? Sí, las marcas. Bueno, básicamente utilizo Matricium, por ejemplo, lo utilizo mucho, sobre todo cuando es superficial, y utilizo mucho Cicaplast Gel, por ejemplo, que me gusta muchísimo. También me gusta mucho Aquaphor de Eucerin,
para poder recuperar esa piel posteriormente. Poco más, tampoco te creas que le meto muchos mejunjes, solamente eso, pero confío que el láser va a hacer su trabajo y le estoy ayudando solamente con la terapia reparadora. Oclusivo o no oclusivo, depende. Si la zona tiende a macerarse y tal, procura lo menos posible tenerlo oclusivo, pero si la zona se puede contaminar porque está cerca de un territorio, de una zona séptica, pues sabiendo que las pacientes o los pacientes, les pacientes habitualmente tienen, pues no pueden estar en su casa recuperándose y tienen que trabajar y hacer su vida normal, pues intenta protegerla de alguna manera. En cuanto a la cosmética, que mis pacientes son muy coquetas y me incluyo en el grupo, la protección solar con color, sin color. Hoy en día se recomienda muchísimo con color, pero además, si vives en zonas donde la exposición al sol es muy importante, debería además tener un suplemento oral que le pueda ayudar a proteger. Obligatorio hoy en día, sobre todo en terapias faciales, en zonas fotoexpuestas, ya no hay discusión, hay que hacerlo. ¿Vale? Una anotación, con color está perfecto, pero una vez se hayan cerrado los agujeros, es una oración. Exacto, eso es. Exacto, cuando ya ha epitalizado, cuando ya sea perfecta la aclaración del doctor. ¿Vale? No lo comentamos. Más cositas. Volvemos a lo mismo, depende de cómo esté. Puede variar, 72, puede ser 48, puede ser 4 días, 5 días. Cada paciente puede cambiar y también depende un poco, obviamente, de la intensidad con la que hayas trabajado. No es lo mismo alguien que le has hecho algo muy superficial que alguien que le has de repente levantado prácticamente la piel. ¿De acuerdo? Entonces, espérate mejor todavía de 5 o 7 días y te vas a quedar más tranquila que no decirle 48 horas porque está contando las horas. Si considero que la zona puede contaminarse, imagínate, pues una zona glútea, muy cerquita a la zona genital, otra arteria, puedo mandar un tópico, ¿vale? Tópico y tal. Y vigilarlo, por supuesto, si hay cambios de dolor, molestias, estar atentos. Para eso es tener un servicio médico disponible.